Hola, bienvenidos a la tercera tutoría de seguridad y salud ocupacional. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos temas muy interesantes para poder explicar y ver, sobre todo en el tema de los factores de riesgo. Vamos a analizar diferentes factores de riesgo, como factores de riesgos biológicos y factores de riesgo tecnológico y seguridad, que son el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de seguridad y salud en el trabajo de Raya Chichilla Siva. Sin antes, también tenemos una situación acá que nos pregunta la compañerita. Vamos a ver, ¿cuál sería su duda? Gracias, profe. Lo que le iba a consultar era respecto a la actividad evaluativa grupal. Ajá. Respecto más que todo a la cuestión de citas y referencias externas, porque el documento no explica como tal si se puede hacer uso del libro para citar pues las respuestas que uno, con fundamento, digamos, en base al libro, o si se deben de utilizar fuentes externas. Ujú. Si es necesario, puedo utilizar las dos. A ver, para mi concepto puedo utilizar fuentes externas también. Claro está que deben de utilizar específicamente de lo que se está tomando el dato, ¿verdad? Ujú. Pero sí. Para hacer, pueden, sí, correcto. Sí, sí, la respuesta es, a ver, según lo que, no, denme un momentito para tener acá lo que dice es, denme un momento. Sí, recuerden que se toma directamente de para quitar aquí aquí tengo otro monitor. Sí pueden utilizar de otras fuentes siempre y cuando vienen relacionado con, ¿verdad? Y que agreguen valor y citarlo, sí, no hay ningún problema. Ah, bueno, más que todo era para saber si no había problema utilizando el libro, porque en mi opinión está pues muy centrado en lo que estamos viendo, el libro y demás, pero verdad, mejor consultar porque a veces no dejan que utilicemos el mismo libro de la asignatura, pero No, no, entonces en no, este en caso este no hay caso problema. sí. En este Ah, caso ok. no hay ningún problema. O sea, ustedes pueden, a ver, a menos como persona pueden utilizar toda la información que consideren relevante, ¿sí? Y si en este caso estamos hablando de la misma asunto, de la literatura que tenemos a mano, Ujú. claro que sí, Perfecto, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Ok, hoy iniciamos con preguntas, entonces, si tienen alguna otra duda, pues adelante, con mucho gusto. Yo aquí estoy más bien para poder resolver esas dudas que les puedas estar ocasionando, pues algún ruidillo allí que para poder continuar, y si no, pues alguna circunstancia allí que tal vez quieran aclarar, resolver, con mucho gusto. Si no tienen alguna otra duda, ya, para ver. Voy a compartir la pantalla, pero permítanme. ¿Están viendo ustedes de casualidad la pantalla, específicamente donde dice tercer tutoría? No, profe, lo que se ven son los usuarios de la reunión. En serio, déjenme un momentito para ver, porque pareciera que sí. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. De nuevo, compartir. Ok. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ok.
Si tienen alguna duda, como les digo, pueden en cualquier momento indicarme para poderles resolver. ¿De acuerdo? Mientras tanto, estamos en la tercera tutoría en donde, a mi concepto, ustedes ya deberían de tener, aparte del grupo, ya deberían de haberse reunido, ya deberían de estar analizando el tema de recopilación de datos de la empresa a la cual ustedes van a asistir. También en caso de que requirieran alguna carta y demás, me la hacen solicitar a mi persona, yo se las hago llegar, porque a veces sucede eso, ¿verdad? Pero si no, continuamos, ¿verdad? Y el tema de ya estamos hablando de factores, ver el tema de los factores de riesgo que se pueden estar presentando en la industria, en la empresa, en la pyme, en la cual ustedes vayan a visitar. El día de hoy vamos a ver capítulo, como les mencionaba, capítulo 6, que son factores de riesgos biológicos, capítulo 7, que son factores de riesgo tecnológico y seguridad. En algunos casos se presenta o se puede evidenciar de una mejor manera el tema de los riesgos biológicos, que usted puede, casi que es, como dicen, el tema sea tangible, ¿verdad? Pero existen otros casos en donde este tema, este factor, puede ser que sea inferior en el grado de poder visualizar o poder sacar información. ¿Okay? Cuando estamos hablando de factores de riesgo biológico, estamos hablando de específico, que son organismos, que esos organismos tienen un determinado ciclo de vida, ¿ok? Con unos procesos de reproducción, crecimiento. ¿Para qué? Para penetrar, porque cuando penetran en el hombre ocasionan enfermedades de tipo que se llaman infeccioso o parasitario. ¿Ok? Entonces, a diferencia de riesgos laborales, de cualquier otro riesgo laborales, los de tipo biológico se presentan en ciertas actividades productivas. Es decir, ya se ubican o se caracterizan en ciertas actividades productivas y de servicios, que debido al contacto ser humano con este tipo de contaminantes. Es decir, no es un tema que esté en todo lado, sino va a depender en específico de las actividades productivas que están realizando. Entonces, se caracterizan ¿por qué? Porque provocan diversos tipos de enfermedades, entre ellas, por ejemplo, las transmitidas en los animales, de los animales a los seres humanos o viceversa, y también se llaman conocidos como zoonosis. Está el ejemplo, la fiebre de Malta, la tifoidea, el tétanos, la hepatitis B, y hay una serie de enfermedades que pueden ocasionar situaciones en los animales y que son transmitidos al ser humano. La vaca loca, hay un montón de cosas, de situaciones que pueden conllevar a esos riesgos laborales. Entonces, dentro de las actividades que son catalogadas de riesgo biológico están en la agricultura, por ejemplo, el procesamiento de animales, reses, gallinas, cerdos y otros que son los curtidores, la cría y cuidado de animales, también puede darse en hospitales, en clínicas, trabajos en los laboratorios, recolección de transporte, disposición de desechos sólidos, trabajos en túneles, pozos y minas y procesos industriales en los que se utilizan agentes biológicos. Es decir, aquí tenemos toda una gama de sentido de que el tema de la agricultura, estar el contacto con ciertos productos puede conllevar en el tema de con los animales, ni para qué, ¿verdad? En el cuidado como tal de ellos, la cría, también en hospitales y clínicas, claro que sí. ¿Por qué? Porque se manejan temas de desechos humanos en donde puedan provocar por una mala manipulación en alguna circunstancia, trabajo de laboratorios, inclusive también aparte de transporte, exposición de desechos sólidos. Por ejemplo, las personas que trabajan en recolección de basura. ¿Okay? Hay otra serie de procesos industriales. Se dividen en 5 grupos lo que son los contaminantes biológicos. ¿Cuáles son? Los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos y los gusanos parásitos. ¿Ok? En 5 grupos, que son virus, bacterias, protozoos, hongos y gusanos parásitos. Ahora bien, existen diferentes formas de ingreso al organismo, al ser humano. Como la primera estamos hablando de la vía inhalatoria, es decir, por la boca o por la nariz a los pulmones. Existe la parte de la vía dérmica, que es la parte de la piel en específico. En la vía digestiva, cuando ingerimos alguna sustancia, diremos alguna circunstancia, ¿verdad? O
por lo que se llama la vía parental. La vía parental es cuando tenemos una herida o una cortadura o punzonazos en la piel. ¿Okay? La clasificación de los contaminantes biológicos están, como les estaba mencionando, los virus. ¿Qué son los virus? Son la fórmula de vida más simple, de tamaño pequeño, que requieren de ingresar a algún ser vivo para poder reproducirse. Esos son los virus. Existen otros que se llaman los protozoos. Los protozoos son animales tan pequeñitos, microscópicos, que son constituidos por una célula, imagínense, y viven como parásitos de los vertebrados. También pueden dar, por ejemplo, en la indigestión de los alimentos contaminados o picadoras de insectos. Las bacterias. Las bacterias son pequeños, pero más complejos que los virus y pueden vivir en cualquier medio sin necesidad de un huésped. O una bacteria como tal no necesita un huésped y es peligroso. ¿Por qué? Porque pueden vivir cualquiera, ¿verdad? Y aparte de eso, ellos son más complejos, entonces pueden ocasionar ciertas circunstancias en el ser humano. Existen los hongos que producen los filamentos, su hábitat natural en el suelo, pueden ser utilizados incluso, algunos pueden ser parásitos vegetales, animales y el ser humano. Esos hongos se pueden provocar a ciertas circunstancias en el ser humano. Y existen otros que se llaman los gusanos parásitos. Esos gusanos parásitos se completan diversas fases del desarrollo. Tienen un huevito, una larva y, y crecen. Por ejemplo, no sé si han escuchado el tema de los aquellos zancuditos que depositan un huevito, ¿verdad? O una mosca que deposita un huevito y provocan en las vacas, por ejemplo, un tipo de, pues, es como una roncha grande que de algún lado se le denomina, déjenme para acordarme el nombre, este parásito, se me olvida el nombre. Ahorita les digo el nombre de esa circunstancia, que son tórsalos, los tórsalos. Ajá. Y que también le puede pasar al ser humano, por supuesto. Y puede transmitirse por las heces, por el agua, por los alimentos, por ejemplo, también. Ahora, para hacer la evaluación del riesgo depende de dos factores. ¿Cuáles? La capacidad del agente biológico de producir una enfermedad al ser humano, o sea, la posibilidad de contagio y propagación colectiva y la existencia de tratamientos eficaces. Dos, sería el grado de exposición del trabajador en función de dos condiciones. ¿Okay? Primero, el agente biológico, cuál es la capacidad para producir enfermedad, y la otra es el grado de exposición que tiene una persona, en función de las siguientes dos condiciones. No existe intención de manipular o de estar en contacto con esos agentes biológicos presentes en un lugar de trabajo, personas, animales o en las muestras manipuladas, y hay otros que existe la intención de manipular esos agentes biológicos. Por ejemplo, los laboratorios en el tema de diagnóstico. Hay veces que se da por una cortadura o algo así que la persona no quería manipularlo, pero le pasó, ¿verdad? Que esa es la primera. La otra es que sí, hay una intención de manipularlo para poder investigarlo y demás. ¿Ok? Entonces, las fases de evaluación serían, primero, identificamos el contaminante, o sea, se determinan los agentes biológicos en el ambiente laboral, en lo que es lo que tenemos. Luego de allí, ya identificados, vamos a medir ese contaminante, es decir, vamos a realizar una muestra que nos va a llevar, de acuerdo con laboratorios especializados, decir, bueno, cuánto es este contaminante. Para eso está también la valoración de la situación, es decir, si aún no existe valor de referencias como un umbral límite son aquellos valores que como máximo o mínimo se deberían de tener. Entonces, las diferentes características se presentan, por ejemplo, la facilidad que tienen para montar sus agentes en diferentes actividades. Y no se sospecha que existe un riesgo biológico. Entonces, es necesario identificar el contaminante. Una vez que identificamos, medimos el contaminante y luego la evaluación de la situación que se está presentando. Pues tenemos, como les he mencionado a ustedes en todo momento, lo primero de las alternativas de solución para la protección y la prevención, el primer es el control en la fuente u origen del contaminante. Es lo primero. Posteriormente, tenemos el control o el medio de propagación de ese contaminante, cómo se está propagando para poder llegarle al ser humano. Y el otro es el control de la persona expuesta al contaminante, es decir, utilizar lo que se llama equipo de protección personal. Entonces, las alternativas de actuación sobre el foco de contaminación en específicos, ¿cuáles serían?
Bueno, vamos a tener que seleccionar equipos y procedimientos seguros, la utilización de cabinas de seguridad, de manipulación de esos agentes de manipulación, de los desechos hospitalarios, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, cuando está manipulando algún tipo de desecho o algún tipo de... a ver, se olvida también hoy hizo los nombres de... se le hacen a una persona que extraen una parte, ¿verdad? Para ver, por ejemplo, si, si es cancerígeno, si no es cancerígeno. Entonces, esta partecita, la forma de manipular, tendría que utilizarse algún tipo de procedimiento seguro para que la persona que está manipulándolo no llegue a esa circunstancia. ¿Okay? La otra es sustitución, siempre y cuando la actividad lo permita, puede darse. Está difícil. La modificación del proceso, eso implica cambiar el proceso, es decir, cambiarlo totalmente para que pueda ser para un medio menos contaminante. El otro es el encerramiento del proceso, o sea, ya vamos a aislar las operaciones peligrosas de restos y, a veces, y eso cuesta aislarlo. ¿Cómo lo vamos a manipular? Pero es posible encerrar el proceso. ¿Okay? El otro es velar siempre por la limpieza de las áreas de trabajo. Cuando estamos hablando de contaminantes de ese tipo, siempre debe existir una limpieza profunda del área de trabajo, en donde, por ejemplo, se debe exponer los suelos de una rejilla elevados sobre canalizadores por las que circule el contaminante, el agua, y así evitar que se acumule suciedad. Por ejemplo, hay algunas empresas que, para no hablar con nombres de las empresas, que lo que hacen es, en los trabajos de operación diario, utilizan un tipo de líquido, porque no es el agua, en donde le agregan también otros aditivos para que en el caso, estoy hablando que trabajan sobre esa agua, una cierta cantidad, en donde está constantemente, fluye, existen unas rejillas donde se va a depositar ese líquido y las personas tienen que trabajar con botas, por lo tanto la manipulación, en el caso que se caiga algo, que lo que está manipulando caería allí y el mismo líquido se lo está llevando y entonces se limpia de forma inmediata. Entonces no hay un proceso de que se corre peligro que lo vuelvan a tomar o algo así, sino que se depura, ¿verdad? Existen otros que se llaman sistemas de ventilación, claro, que permiten renovar el aire. ¿Por qué? Porque si una contaminante se encierra completamente, el tema se puede convertir en un gran riesgo. Por lo tanto, debemos controlar los vectores. ¿Cómo? Promoviendo un ambiente laboral limpio y programas de acción de control de plagas. Entonces, esta que estábamos viendo es directamente control por la exposición de contaminante en el ambiente, y el otro sería medidas de prevención enfocadas directamente a las personas, al individuo. Esto implica el uso de equipos, prendas de protección personal como última opción. Claro, repito, es un tema que tendremos que analizar y ver en específico dónde sería la última parte. Entonces, si no podemos disponer el resto, pues tomamos ese, ¿de acuerdo? Otras medidas son, vamos a ver, el manejo de información relacionada con los riesgos. Tenemos importante tener información en el entendido de que la información, siempre que sepamos qué es lo que estamos manipulando y cómo manipularlo, es relevante. Entonces, los actores deben estar involucrados en toda la información, así como la capacitación. El baño, una vez realizada la labor, los que tienen contacto con los agentes biológicos, podría darse también, vamos a ver, un ejemplo interesantísimo con este. Resulta y sucede que no sé si han ido o han tenido la experiencia en donde van a realizar algún tipo, tal vez no tanto en el tema de hospitalario, pero tal vez en el tema de cultivo de plantas, cuando dependiendo del tipo de planta, se requiere que las personas, que el ambiente es tan controlado que se cierra completamente o se encapsula el lugar donde están estas plantas, en donde cada vez que ingresa la persona o sale, tiene que pasar por medio de unas cápsulas en donde, unos paneles en donde la persona tiene que, hay unos aspersores en donde lo que hace es tratar de reducirle la cantidad de agentes biológicos para que
ya sea esporas u otros, no ingresen o salgan, ¿verdad?, del lugar de hibernación, donde tienen las diferentes plantitas, porque por eso puede provocar alguna circunstancia a ellos o a las personas. Pero siempre debemos tener una vigilancia médica y sanitaria, ¿de acuerdo? Entonces, el primer tema lo vemos que son los factores del riesgo. ¿Cuáles? De contaminantes biológicos, ¿ok? Y esos son, ¿ok? Ahora es el riesgo de factores de riesgo tecnológico y seguridad. Vean, este factor de riesgo lo vivimos constante y sonante. Todos aquellos que trabajamos en una oficina o que trabajamos directamente el tema de lugares estáticos, llamémoslo de alguna manera, en donde disponemos lugares de la superficie de trabajo seguros, siempre tratamos de que evitar exponer a trabajadores a condiciones laborales que son molestas e incómodas. Es decir, a ver, lo que mencionábamos anteriormente, que teníamos que tener, en el caso anterior, tenemos que tener un confort, pero ese confort no quiere decir que esté acostado, no, es un confort donde la persona pueda hacer sus labores, ¿ajá?, en donde pueden existir diferentes peligros, pero tratar de protegerlo. Cuando falta la seguridad en la estructura física de una empresa y los espacios son reducidos, por ejemplo, a veces se da una mala distribución de planta, puede provocar caídas, golpes y otra serie de cosas, circunstancias que son en el estado de pisos y otros. Eso me da pie a una anécdota que hay una empresa que nos había contratado por un sistema de seguridad en donde resulta y sucede que la misma entrada era la salida y era la misma salida de emergencia. Pero lo más interesante era que comenzaban a hacer la producción, era un lugar de 2 pisos, y comenzaban a hacer la producción, o sea, a aplicar los diferentes insumos, darles valor al producto desde el primer piso. Pero posteriormente seguían al segundo piso, es decir, tienen que llevar los productos para terminarlos hasta el segundo piso. En el segundo piso se terminaba. Ok, nosotros hacemos todo el recorrido, resulta que tenía que subir al segundo piso para poder terminar el producto. Cuando llegamos, él le digo, bueno, indícame una cosa, ahora sí, ya el producto está terminado. ¿Y cómo procede con eso? Dice, no, es que ahora hay que bajarlo. Le digo yo, ¿por dónde? Por las mismas gradas que subimos. Y sí, efectivamente. Entonces pasaban constantemente los que subían, bajaban, subían. Y eso era, vea, un riesgo total. Y resulta, como repito, ahora sí, cuando ya bajaban, ahora sí, ¿para dónde va esto? Ah, por la misma puerta de la entrada. Y decía, no lo puedo creer. Y entonces, es que ya es cuando la empresa comenzó así, pero ahí fuimos creciendo y ahí no nos dimos cuenta de esta circunstancia, que muy bien. Y díganme una cosa, en el segundo piso, ustedes no pueden tener, qué sé yo, ascensores, algo que les permita descargar el producto hacia el otro lado, para que los camiones lleguen al otro lado. Sí, pero es que eso se nos dificulta porque siempre hemos trabajado de esa manera. Fatal. Entonces, hay factores de riesgo que pueden llegar a brindarse en las personas por no tener cuidado con por ejemplo, con la distribución de la planta física. ¿Cómo están ubicando? Si trabajan en lo que son reprocesos, es decir, voy de A a C y tengo que pasar por B, pero me devuelvo a B, y es un cruce total en donde por el tema de la maquinaria, conforme fui creciendo, nunca se ubicaron de una forma, de un flujo que permita el trasiego del proceso que se va realizando y que se le está agregando valor al producto, no se da. Entonces, el concepto básico en este caso es el lugar de trabajo. ¿Qué es el lugar de trabajo? Entonces, se entiende por lugar de trabajo las áreas de centro de trabajo, edificadas o no. Y quiero hacerlo con Arial 50. ¿Okay? Arial dice, perdón, edificadas o no. Es decir, no necesariamente tenemos que tener un edificio para decir que ese sea el lugar de trabajo. Porque existen personas, como le estaba mencionando, que el lugar de trabajo, ejemplo, son las calles, como la gente que está trabajando recolectando la basura. Va a decir, ¿eso es un edificio? No, depende. ¿Okay? En las que los trabajadores deben permanecer o las que pueden acceder como consecuencia de su trabajo. Se incluyen los servicios higiénicos y locales de descanso. Los locales
primarios y auxiliares, ¿verdad? Y los comedores, es decir, un compendio donde usted realiza su trabajo, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque las empresas e instituciones deben garantizar no solo las condiciones seguras de los puestos y los lugares de trabajo, sino también de condicionar sus locales según las normas establecidas por la Ley General de Salud y el Reglamento General de Higiene de Trabajo de Costa Rica. Es decir, se tiene que disponer esos lugares de trabajo para que acondicionarlos a esas bajas normas. Obviamente, estamos hablando que en la calle pues es otra cosa, ¿verdad? Pero al menos deben, durante la jornada laboral, si estamos hablando de un edificio, deben de tener esas condiciones. Si estamos hablando fuera de ahí, tenemos que proteger a los trabajadores por medio de ¿qué? De procedimientos correctos, equipos de protección personal y otros. Entonces, esto incluye la instalación de áreas de servicio para el personal como servicios sanitarios, duchas, comedores y otros. Entonces, debemos de tener esto presente. El artículo 10 del Reglamento de Seguridad de Higiene de Trabajo nos dice, los locales de trabajo deberán llenar en lo relativo a ubicación, construcción y acondicionamiento los requerimientos de higiene, de seguridad y higiene que demanden la seguridad, integridad, salud, moral y comodidad de los trabajadores y cumplir con especial lo que se establece en este reglamento y cualquiera de otras disposiciones sobre la materia. Es decir, nos está hablando que ese artículo le dice al patrono, oiga, un momento, el lugar de trabajo debe de tener ciertos requerimientos en el sentido de seguridad, de integridad, salud y moral para los trabajadores. ¿Ok? Eso es importantísimo. Ahora, diferentes elementos que tienen en relación con la seguridad en los lugares de trabajo. Por ejemplo, la seguridad estructural. Nos dice que la seguridad de la planta, local o edificio, desde el punto de vista estructural, resulta importante. ¿Por qué? Porque no solo para garantizar el buen desarrollo de las actividades productivas y servicios, sino también para ¿qué? Evitar posibles accidentes como los que podrían suceder debido a la colocación de una máquina pesada sobre un piso que no cuenta con las bases suficientes para soportarla. Es decir, aunque, vamos a ver, puede ser un tema muy gracioso de cómo colocaron esa máquina, si no soportaba ahí, pero la parte estructural se tuvo que haber visto antes, porque allí se tiene que colocar esta máquina. Obviamente estamos hablando de actividades productivas en donde debemos de analizar, bueno, ¿y por qué se va a colocar esto allí? Y si realmente, como dirían en mi pueblo, aguanta o no aguanta, o soporta o no soporta, ¿verdad? Entonces, la identificación de algunos acontecimientos o amenazas puede resultar de gran utilidad. ¿Por qué? Porque determina posibles riesgos que afectan a la parte estructural, producto de fenómenos provocados tanto, ¿por qué? Por la naturaleza como por el ser humano, también como sismos, inundaciones, huracanes. Es decir, hay que tratar de que en el tema estructural no vamos a colocar a las personas en un lugar que se está ya posiblemente cayendo, que tenga alguna circunstancia que pueda dar pie a algún riesgo de este tipo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque resulta y sucede que llegan y nos dicen, profesor, pero Jay, ¿cómo sabemos todo este tipo de cosas? Bueno, ejemplo, nos habla acerca de las dimensiones mínimas de los locales de trabajo. Y eso está específicamente en el Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Según nos dice el artículo 14, dice, ojo qué interesante, la superficie del piso de locales no será inferior a 2 metros cuadrados libres para cada trabajador. Y ni la altura será inferior a 2 metros y medio. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque a veces señalan que estamos confinados en un trabajo. Es decir, tengo a la gente abajo, arriba, a un lado, del centro y para adentro, como dirían por allí. En el sentido de que ni tan siquiera tengo aire para respirar porque tengo las personas, mis compañeros de trabajo los tengo casi como dirían en el cuello. Es decir, no tengo un espacio para moverme libremente en el caso de alguna circunstancia. ¿Cómo salgo? Tengo que pasarle por encima a esa otra persona o esa otra persona tiene que pasar por encima mío. Entonces, no hay un nivel de movimiento en donde le permita al trabajador realizar
valga la redundancia, tu trabajo como para también en el caso de una eventual circunstancia. Entonces, al referirse a una superficie libre, se debe excluir el cálculo de este espacio ocupado por las máquinas, aparatos, instalaciones, materiales y otros elementos que forman parte del puesto de trabajo. Si algunas personas creen y consideran que digan, claro, de usted a donde está su compañero son 2 metros, pero no están contando resulta que tengo el armario, tengo el escritorio, entonces están contando, a ver, quitan el tema del escritorio, el escritorio mide 60, 70 centímetros, entonces ya le quitaste eso del espacio libre. Ojo, no, tengan cuidado, eso no es así. ¿Por qué? Porque aquí no lo dice en la superficie libre y en donde debe excluir, ¿qué? El espacio ocupado por esas máquinas, instalaciones, por ejemplo, los escritorios, los armarios, archivadores o computadoras. Ajá. Entonces, también debe valorar el tema de la altura, ¿sí? Que se mide desde el piso hasta el techo, o 2 metros. Es decir, hay lugares donde tenemos que agacharnos, qué sé yo. No, como mínimo 2 metros tiene que tener. Entonces, también vemos otro tema que son condiciones seguras en los pisos y paredes. Ojo que lo que voy hablando aquí es situaciones que ustedes pueden ir analizando e ir tomando apuntes en el sentido de que cuando hagan la visita, comiencen a comprobar si efectivamente esto se da o no se da, o cómo es que se está dando en las diferentes empresas para poder establecer que si son riesgos o no. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que son los pisos y las paredes, ojo que el artículo 15 nos dice, los pisos deberán ser de material resistente, parejos y no resbaladizos. ¿Eso está ocurriendo? Depende, es que, profesor, es que están trabajando en un almacén, ajá, y resulta que en el almacén no es parejo, resulta que hay huecos, resulta que es muy resbaladizo, oh, fácil de asear, ojo, que no hayan declives o desagües y los desagües apropiados, ojo, en caso de que el método de limpieza sea el lavado, los cuales deberán mantenerse en un buen estado de conservación. Es necesario. Entonces, en las inmediaciones de hornos, hogueras y en general toda clase de fuegos, el piso en un radio razonable deberá ser adecuado de material aislante del calor y cuando fuera necesario no conductor térmicos, de cambios térmicos. Es decir, aquí le está diciendo a usted en los pisos y en las paredes, ojo, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque no debe ser resistente, parejo, no resbaladizo, tiene que tener desagües y declives adecuados y mantenerse en buen estado de conservación. Y si tenemos hornos, hogueras, ojo, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque no se permite tampoco tener que esté tan cerca, un radio razonable nos habla, ajá, y el material aislante para el calor. Dice que en el artículo 6 deberá procurarse una... Ok, vamos a ver. El artículo 16 nos habla, deberá procurarse que toda superficie de trabajo o piso de diferentes departamentos esté al mismo nivel. O, de no ser así, se utilizarán únicamente rampas dependientes no mayor a 15 grados para salvar las diferencias de nivel de la misma planta. A veces hemos visto que están, ¿verdad? De esta forma. Entonces, las paredes y pisos deberán ser de fácil limpieza, encontrarse en buen estado de observación, reparándose tan pronto como se produzcan algunas grietas, agujeros u otros, que a veces se dejan de allí y claro, ¿verdad? ¡Pum! Pum, le pasó a la persona. Entonces, es interesante que deberían de estar así, construirse de tal modo que reduzcan lo posible la percepción de ruidos producidos por los talleres, ascensores, cintas de transportes provenientes de vías públicas. Claro que sí, tiene que tener esto. El artículo 17 nos establece, dice, ejemplo, los corredores o galerías que sirvan de unión entre dos locales o escaleras u otras partes de edificios y los pasillos interiores, tanto los principales que conduzcan a las puertas de salida como los de otro orden, deberá tener, ojo, y eso es importante, una anchura adecuada al número de trabajadores que deban circular por ellos. Es decir, muchas veces tenemos pasillos tan angostos. Y resulta usted que tenemos la cantidad de personal de 40, 60 personas y en un momento determinado que tenemos que salir, ¿verdad? Cuello botella, ¡pum! Alguna situación pasa, ¿verdad? Entonces, ojo, tener cuidado. Entonces, la separación entre máquinas, instalaciones y puestos de trabajo debe ser suficiente para que el trabajador pueda realizar su trabajo sin comodidad.
para que quede cubierto los posibles accidentes por falta de espacio. A veces que colocar una máquina por ahorrarnos espacio, colocamos otra a la pura par, pero ni siquiera tenemos acción a la persona, dejar acción el movimiento, ¿verdad? Para hacer sus labores. ¿Ok? En las puertas y escaleras, ojo, el artículo 18 nos habla. Los locales de trabajo deberán tener el número necesario de puertas, aquellas que abran, ojo, importante, aquellas que abran hacia una escalera, los serán directamente al descanso de la misma. Nunca puede ser directamente como dirían por allí, al precipicio, sino al descanso. ¿Ok? Deberán existir números suficientes de escaleras que sirvan de comunicación entre las distintas plantas de edificio, con las debidas garantías de solidez, estabilidad, claridad, seguridad. El número y anchura de las puertas de escaleras deberán permitir una evacuación total del personal en un tiempo mínimo, de manera segura, en caso de emergencia. Resulta sucede que, por ejemplo, ustedes comienzan a analizar y determinar en la empresa y ustedes dicen, ok, vamos a proponer, por ejemplo, ya me fui hasta la parte de propuestas, ojo. Vamos a proponer que haya un comité de prevención contra incendios o contra desastres naturales. Ok, está bien. ¿Y qué necesitan ver? Bueno, resulta sucede que tenemos 2, 3, 4 pisos. Ok, ¿y cómo van a desaguar? Llamémosle, ¿cómo van a poder extraer toda esa cantidad de personal cuando exista algún siniestro? Y no sé, que bajen por las gradas, ahí ven, ahí. No, no. ¿Y cuáles son las anchuras de esas gradas? ¿Cuál es el peralte de esas gradas? Ah, no sé, aunque es necesario saberlo. Es decir, ¿y cómo van a salir primero? ¿Primero cuáles? ¿Los de abajo o primero los de arriba para que los de arriba le caigan abajo, los de abajo hagan una presa? ¿Cómo van a poder ustedes establecer ese tema? Generalmente otro tema que siempre es interesante que vean es cuando hay gradas, ¿hay algún rótulo que diga para subir por la derecha o para subir por la izquierda? ¿Qué dice? No dice nada. Es decir, yo subo por donde me dé la gana, como dirían por allí. Ah, yo subo por el medio. Y el que está bajando, por donde dé la gana también. No, eso no es así. No es por donde quiera. Hay reglas para esto. ¿Ok? Entonces, en relación a las salidas de emergencia, también existen reglas en donde, dependiendo de la cantidad de salidas, deberá tener dispuestas, por ejemplo, este tipo de señalización, que son de caso de alguna situación que se brinde de indicación, que se llaman mediante señales. La dirección para llegar a ellas y avisos cerca de las mismas, y en sitios visibles. Tiene que estar en sitio visible, no puede estar oculto. ¿Ok? Y tampoco es el tamaño que a mí me da la gana. Es decir, no es que yo voy a agarrar un papel y lo voy a dibujar y entonces yo lo voy a hacer de 6 metros por 6. No, ni tampoco lo voy a hacer de 1 metro por 1 metro, ni tampoco lo voy a hacer de 20 centímetros por 10 centímetros. No, para eso está el reglamento que dice en seguridad, salud ocupacional, cuánto es el tamaño y cuáles son los colores que deben de utilizar. Entonces, estas leyendas tendrán iluminación adecuada, en qué local, por ejemplo, en caso de la noche, y prevención de emergencias tendrán una fuente de iluminación independiente y deben de indicar, por supuesto, hacia dónde son las áreas de emergencia, las cuales no deben estar cerradas, obviamente, ¿verdad? Que dificulte en alguna circunstancia, algún obstáculo y demás. ¿Ok? Seguridad cuando existan trampas, aberturas y zanjas. Ojo, dependiendo de dónde están, estamos hablando de trampas, pozos, que existen en el suelo, deberán estar cerrados, tapados, siempre permita el trabajo, obviamente. Pero si esto no lo permitiera, aquellos deberán ser previstos las solidez, las barandillas, rodapiés, alguna circunstancia, algo que permita poder solventar esta circunstancia y proteger al trabajador. ¿Ok? Aberturas, zanjas deberán colocarse tablones, pasarelas, algo sólido que permita poder que las personas no tengan ese riesgo que se podría brindar. Ahora, en las instalaciones sanitarias para los trabajadores, ojo, es que interesante. Dirían, vamos a ver, de acuerdo al reglamento, todos estos trabajos deben que estar previsto por inodoros y letrinas y migitorios, es decir, urinarios.
ordinarios, separados para cada sexo. No me vengan con el tema ese de que tiene que haber uno indefinido, otro por el sexo. Solamente hay dos. Entonces, por lo tanto, cuando sean menos de 100 trabajadores, uno por cada 20 trabajadores, y así lo dice, ¿ok? Y de uno por cada 15 trabajadoras. Ojo, nos habla así. Cuando sean menos de 100 trabajadores, uno por cada 20 trabajadores y uno por cada 15 trabajadores. Si son más de 100 trabajadores, deben ser un inodoro adicional por cada 25 trabajadores y un orinal por cada 20 trabajadores. ¿Ok? Asimismo, un lavamanos por cada 15 trabajadores y en los que se requiera, porque no siempre se requiere, ¿verdad? Una ducha para cada 10 trabajadores. ¿Y por qué digo que no siempre? O sea, no necesariamente, dependiendo del tipo de labor que esté ejecutando, la manipulación que tenga que realizar. Estamos hablando de una oficina, pues no, ¿verdad? Como tal. Asimismo, cuando se requieren, deberá existir vestidores y un comedor con instalaciones adecuadas. En el caso de comedores deben de estar, ¿qué? Apartados del lugar de trabajo para que no exista o no haya una contaminación. Debemos de separar, no posible que estén comiendo inclusive en la misma oficina, en el mismo, estoy con la computadora y están comiendo, por ejemplo, o inclusive yo estoy manipulando algo y tengo que estar comiendo ahí, no, debe existir un lugar en específico adecuado. ¿Qué quiero decir con adecuado? A ver, por ejemplo, si resulta y sucede que, repito, no quiero hablar de empresas, esta empresa estaba en un lugar de compactación, pum, 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 todo el día, y llega la hora del almuerzo, y resulta que ellos tienen que sentarse alrededor, y algunas máquinas todavía seguían sonando, trabajando, y ellos tienen que almorzar allí. No, 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 sepárenlos completamente, pónganlos en otro lugar, en otro sitio, en donde tenga ese confort para poder almorzar. Dele un descanso, déles un respiro. ¿Okay? Otro, los botiquines para primeros auxilios. Vamos a ver, lo de los botiquines, mucho estuvo de moda. ¿Por qué de moda? Porque decía, pongamos un botiquín por ponerlo, porque la ley me lo exige, ya, pongamos el botiquín, es muy bonito. No, no, suave. A ver, la ley dice que sí, hay que poner botiquines. ¿Por qué? Por tema de un tipo de accidente laboral. Como por las cuales las quemaduras, cortaduras, quebraduras, X o Y circunstancia que pueden brindar a las personas, ¿verdad? Y entonces podamos atender a las personas de manera efectiva. Ahora, este botiquín, ¿qué debe llevar? Porque algunos dirían, acetaminofén, acetaminofén. Sí, porque me duele el dolor, tengo un dolor de cabeza o algo. Ok, ¿qué le sirve el dolor de cabeza si usted se corta la mano? De ahí, que no me duela, pero tengo la mano expuesta. Perdón, tengo el hueso expuesto. La puña, entonces también tengo que llevar férulas. La puña, entonces también tengo que traer algo que resulta que tengo que desinfectar la herida. Entonces, vamos a ver. Los botiquines son muy necesarios, sí. Y los medicamentos y los suplementos que debe tener el botiquín va a depender del tipo de actividad que se esté realizando. Es decir, dependiendo de ese tipo de labor, así será también lo que debemos de colocarlo. No siempre va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, aparte de esto, los botiquines resulta y sucede que a veces lo colocan en un baúl o en una cajita de tal manera tan bonita que la misma está protegida hasta contra ellos mismos. Es decir, les ponen hasta llaves. O lo ponen adentro o lo colocan dentro de la enfermería. Ok. Está bien, porque la enfermera es la que sabe mayor manipulación. Pero si no está la enfermera, y si está cerrada la oficina, ¿cómo puedo? Y yo vengo llegando a la empresa y resulta que yo no sé que estaba ahí. Entonces yo ando buscando el botiquín, no sé dónde está. Porque vean, un accidente se puede presentar en cualquier momento y no busca el lugar en específico que esté cerca de la oficina, de donde está la enfermera. Y puede suceder en cualquier momento que no necesariamente sea en el momento donde está la enfermera. Entonces hay que tener mucho cuidado, verifiquen. También si tienen equipo de señalización, verifiquen si tiene esa circunstancia. Siempre haber orden y limpieza. Había un dicho chino que decía las 5 S, no sé si han escuchado
las 5S, que eso es parte de la cultura china, que nos habla Seire, Setsu, Suketsu, no me acuerdo la otra, en donde lo que hacen es tratar de estar limpiando, pero es una limpieza total, digamos. Y lo primero, para garantizar a usted el trabajo bien hecho, usted debe de tener la zona del lugar limpio. Si usted tiene documentos por aquí, documentos por allá, o todo regado mismo, también las personas se sienten como sofocadas y no hay un aprovechamiento del espacio físico. Y esto puede suceder algún tipo de accidente. Cada vez que tenemos también el equipo de limpieza, o sea, tenemos todo limpiecito, nos ayuda a la imagen también. Entonces, me dirían, bueno, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el tema de la limpieza y el orden? Bueno, en los indicios de desorden, ¿qué pasa? Los espacios están desorganizados, atestados de materiales. Cuando usted llega a trabajar, dice, ¿por dónde comienzo? Son 40 minutos tratando de arreglar las cosas y usted dice, ¿por dónde comienzo? Tengo que comenzar por lo que... Y es tanto que no podemos iniciar por algo. Entonces, agarramos lo primero. Entonces, vamos a tener que tener cuidado. Vean, les voy a dar un tip rápido. Ejemplo. Una vez en una empresa de lo que realiza, es una mueblería. Resulta que sucede que las personas que laboran ahí eh, eran de muebles de estos de sala. Entonces, resulta que ellos son muy rápidos para hacer su trabajo y muy bien hecho. Pero resulta que llegaban y estaban haciendo un brazo o haciendo otra parte. Cuando llegaba la hora de salida, tiraban todo por allá. Entonces se iban, dejaban las partes de muebles por todo lado y el equipo que utilizaban también. Entonces, ¿qué utilizaban? Bueno, en aquel entonces no utilizaban, bueno, sí, algunas, utilizaban pistolas de impacto, de grapas, martillos, incluso algún tipo de martillo que era en la cabeza, tenía un tipo de imán, un imán, y las tachuelitas, ¿verdad? Entonces, regaban las tachuelas por todo lado y ay, 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 ¿verdad? Porque a la hora de pasarse por allí, se podría tener un accidente. Entonces, resulta que comencé a ver yo eso y yo le digo, y díganme una cosa, ¿por qué ustedes las herramientas las tienen todas dispersas? Es que no sabemos dónde ponerlas, las vamos a poner en la mesa. Y la mesa me estorba porque en la mesa tengo que manipular el mueble. Mm. Y díganme una cosa, y ustedes, o sea, ustedes no tienen una zona de herramientas donde colocar todo esto. Sí, 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 la agarramos y las tiramos en un cajón por allá. Y ahora vamos a ver dónde está, a ver si las tiene Juan, si las tiene Pedro. Ok. Y cuando ustedes llegan a trabajar, comencé a ver que ellos llegaban, entraban a las 8 y hasta las 9 de la mañana podían trabajar. ¿Por qué? Porque mientras recorrían las tachuelas, mientras buscaban las diferentes maquinarias y demás, y trataban de ver cómo se acomodaban, por eso perdían casi una hora. O sea, a ver, el, el nivel de desorden era tal vez no se ocurren a ustedes, la empresa que vayan, pero ¿qué pasa? Con pequeños cambios pudimos cambiar la operación y también darles a la empresa una mayor productividad y a las personas una mayor calidad de vida incluso. ¿Por qué? Porque se hizo tratar de trabajar con esto, de darles una opción en donde colocarles las herramientas, cada uno tiene sus propias herramientas ubicadas en unos mamparas, en algo de utilizar ya el 3D, o sea, utilizar al frente donde terminaban su labor, poder colocar su martillo, poder colocar sus cosas, sus clavos, sus diferentes cosas en diferentes lugares rotulados, y aparte de eso se hacía otra cosa, la limpieza. Si ellos salían a las 5 de la tarde, faltando 15 minutos antes de salir, se sonaba un silbato, un sonido en donde decía, paremos. Esto es lo que está haciendo. Si querían horas extra, pues son otra cosa. Pero si no, pum, paren. Y era ubicar cada una de las cosas que tenía por, digamos, el alfabeto, A, B, C, de orden de prioridad, por ejemplo, y recoger todo, colocarlo en su lugar. ¿Para qué? Para que a la hora del día de mañana, cuando llegaban y aquí encontraban todo ubicado y comenzaban de una vez. ¿Ok? Entonces, esto conllevó a qué? Llegó a productividad, llegó también a situaciones
de que el grado de incidentes que se estaban brindando allí, de accidentes, era considerable, y eso llegó a reducir. Con solo el tema de decir suave, ordenemos, ¿ok? Entonces, dentro de estas medidas preventivas, como estaba mencionando, las 5 S, que son Seiri, Suketsu, Seitun, Seiso y Chitsuki, me faltaba el Chitsuki. Ahora, esto es algo, eso es una técnica japonesa, pero lo que tratamos de hacer es que aumentar, mantener, mejorar sistemáticamente el orden y la limpieza. Que nosotros los ticos podemos comenzar quizás alguna de ellas, pero lo dejamos en el camino botado. Es necesario que mantengamos ese estándar. ¿Para qué? Que es conceptos japoneses con la letra S, Seiri, Seitu, Seisu, Shiketsu y Chizuki. Cada una de esas, a pesar que suenan muy japonés, que es limpiar realmente, aparte del primero, acomodemos aquello, todo aquello. O sea, limpiamos, quitamos y si bueno, es sí, vamos a acomodar todo aquello que donde debe estar. Esto no me sirve, esto no, lo botamos, si no se bota, lo ubicamos. Luego planificamos y decimos, bueno, tenemos que acomodar, tener esto acá. Ahora sí, el tema es mantener eso cada día. Entonces, Seiri significa bote lo innecesario, está necesario. Bote lo innecesario. Realmente lo que usted no ocupa o no lo bote. Lo que usted no ocupa en ese momento, póngalo en otro lugar, porque usted no lo ocupa. Entonces, por lo tanto, acomodamos. Seito. Luego se hizo limpiar completamente. Limpiemos completamente. Luego Siketsu, que es mantener el estándar. ¿Y qué es mantener el estándar? Adivinen. Mantenerlo todo el tiempo, en todo momento, seguir. Y Shikutsu, que sería, Chizuki, perdón, sería entrenarse buenas prácticas del orden de limpieza, entrenarlas. ¿Por qué? Porque resulta sucede que hoy sirvió y mañana se me olvidó. No, eso no debe ser de esa manera. ¿Ok? Vamos con otro punto que son seguridad del uso de las máquinas y equipo. A ver, las máquinas como tal nos permiten hacer una serie de labores, pero deben ser operados y vigilados por el trabajador durante el tiempo que permanece la persona en la máquina. Hay factores que pueden producir factores de accidentes. Producir accidentes en el trabajo, y el riesgo se incrementa cuando ¿qué? Cuando las personas no cumplen esas normas o los patrones no cumplen esas normas correspondientes. Por ejemplo, en una máquina, la máquina es un conjunto de piezas que desarrollan funciones que permiten transformar o movilizar un objeto o material, pero en esa máquina, por ejemplo, puede conllevar diferentes peligros de atrapamiento, de corte o de otros. Por eso hay que saber manejarlos. Entonces, dentro de esa descripción de riesgos están los peligros de golpe, peligros de cortes, peligros de atrapamientos, proyección de partículas, peligros de contacto eléctrico, peligro térmico, ruido, todos llegan a efectos de la salud, porque materiales y sustancias procesadas, riesgos ergonómicos y la combinación de peligros. Vamos a ver, peligros de golpe dependiendo del tipo de máquina, computadora u otro, que puede dar un golpe a la persona. Los cortes ni para qué. ¿Por qué? Porque si meto un dedo, si meto alguna parte del cuerpo, alguna circunstancia, corta, ¿verdad? U otras que son atrapamiento, que son, por ejemplo, que lo que hace es succionar, por ejemplo, y puede llegarse. La proyección de partículas, ese tal vez quizás sea uno de los mayores en el sentido que podemos visualizar, por ejemplo, cuando tenemos algunas lijadoras, cuando tenemos algunas cortadoras, esa proyección de partículas se dan, por ejemplo, también cuando tenemos pintura u otras, entonces que se van en el aire, puede llegar a provocarle no directamente a la persona que está haciendo su labor, sino a través de el lugar de trabajo. Por lo tanto, recuerden el tema de lo que es una enfermedad ocupacional y una enfermedad profesional. Entonces, puede relacionarse acá. Los peligros por contacto eléctrico, si están, resulta sucede que están las máquinas con los cables pelados u otro, ruidos, dependiendo de la circunstancia que se dé, ¿verdad? Entonces, la clasificación de estas medidas de seguridad están la prevención intrínseca. ¿Qué significa eso? Es decir, cuando vamos a comprar un producto,
tenemos que ver las características de diseño, si permiten o no permiten de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Las otras medidas que son medidas de protección en las máquinas, como son ¿qué? El resguardo, la carcasa, la cubierta, dispositivos de protección y salvamento sensible. Es decir, a ver, la carcasa que siempre debe estar, por ejemplo, en una caladora o en alguna otra herramienta de corte, tiene que haber un dispositivo que permita devolverse y estar constantemente, porque cuando termina la labor de volverse a cerrar. Algunos deben ser incluso de detección rápida. Para. ¿Ok? Las medidas de protección por parte del usuario y las medidas de precaución suplementarias de seguridad, por supuesto. ¿Por qué? Porque resulta sucede que cada una de estas medidas de protección le va a permitir a la persona que una mejor labor y evitar ese riesgo. Es importante tomar conciencia siempre en la prevención. Por ejemplo, en la seguridad de las compras, el mantenimiento, muy importante. Compramos una buena máquina, una máquina que nos da rendimiento, pero resulta que el mantenimiento, mal. Resulta que agarramos esa máquina, como les decía en el caso de esta empresa de muebles, la máquina se dañaba y resulta que la colocaban en cierto lado y no le decían a la otra persona, no le decían a nadie. Entonces la otra persona lo tomaba al otro día o cualquier otro momento y algo le pasaba, pero nunca se dijo. Entonces, cuando hay una máquina que está dañada, hay que por lo menos colocarle algo y colocarse en un lugar donde debe de estar. ¿Para qué? Para la reparación. A veces la tiran, la colocan en un lado nada más. Como dicen, eso no me toca a mí, eso no me pasó. Y estoy cortando y casi me pasa algo. Eso se llama un incidente. Pero a mí no me pasó, entonces la voy a dejar por allí para que no se den cuenta. No, es necesario decir, bueno, esto pasó con esta máquina, tengamos cuidado. ¿Ok? Entonces el tema también es la capacitación. En una herramienta manual son instrumentos de trabajo que facilitan el trabajo que se requieren para el uso de la fuerza humana. Por ejemplo, le estaba mencionando el martillo u otros que les permiten poder hacer una labor de una manera más ágil. Los principales riesgos son golpes y cortes, por ejemplo, en las manos ocasionados por las propias herramientas, durante el trabajo. Las lesiones oculares, ¿por qué? Por esas proyecciones de partículas que estaba mencionando, que puede provocar algo si no tenemos el equipo de protección personal que nos puede ayudar. Los golpes en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, por desprendimiento de una herramienta, alguna situación, un golpe inesperado que puede darse. Las lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo, por los esfuerzos bruscos, otros, por ejemplo, que estamos cargando algo, que estamos operando en una máquina. También por el tema de contactos indirectos. Entonces, recordemos que el uso de herramientas manuales tenemos primero que seguridad en las compras, es decir, que tenemos que comprar una herramienta que tenga las condiciones necesarias, que no le hayan quitado las carcasas. ¿Por qué? Porque resulta sucede que algunas de ellas eran para evitar las vibraciones u otras. Tenemos de capacitar al personal. El personal debe estar capacitado de tal manera para saber el uso y los riesgos que ellos llevan en no hacerlo de la manera correcta. El control de almacenamiento de herramientas, por supuesto. ¿Por qué? Porque sucede que no tenemos la costumbre de estar almacenando las herramientas de una manera correcta, sino la dejamos allí y nosotros vemos que. Entonces, si no tenemos esa costumbre, menos vamos a tener el tema del mantenimiento de esas herramientas, porque esas herramientas pueden estar ahí durante meses y decir, bueno, tal vez cuando haya plata, algunas personas, otros dicen, bueno, no, es que yo la necesitaba mañana para un ratico nada más y la dejé allí y a pesar de que estuviera mal, ¿ok? Transporte las herramientas. Existen otros que son riesgos eléctricos. Bueno, la electricidad es de gran utilidad, pero ojo, hay que tener cuidado. En el sentido que hay que tener respeto. Puede tener consecuencias nefastas para la salud, pero sobre todo a ver, esas instalaciones que se hacen de ponerle, ojalá recargarle a una misma tableta, a una misma regleta, perdón, 5, 6, ¿verdad? Dispositivos, a pesar de que tengan la cantidad de opciones para incluirlo, saben que estamos recargando un circuito, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pueden provocar al ser humano alguna serie de daños irreparables. Entonces, según Bastraten, nos dice que las principales lesiones que pueden producirse como consecuencia de un accidente de origen eléctrico pueden ser estas dos situaciones. Por ejemplo, el paso de corriente por el cuerpo, bueno, y puede producir la muerte por filtración ventricular, muerte por asfixia, quemaduras internas, externas, puede ser mortal o no.
efectos tóxicos, las quemaduras, un bloqueo renal, lesiones físicas, secundarias, caídas, golpes, una serie de circunstancias. Personas que trabajan, por ejemplo, constantemente en contacto con la electricidad, en donde por alguna circunstancia inesperada o situación que se pudo haber evitado, como incidentes anteriores, donde pudieron haber colocado la máquina, indicarle que la máquina estaba dañada, no la use, ojo, cuidado, que tiene cables pelados. Entonces, si el paso de la corriente a través del organismo puede ocasionar quemaduras directas, en donde esas proyecciones de partículas, lesiones, pueden darse ciertas circunstancias a la persona, incluso hasta los ojos, ceguera u otros. ¿Okay? Muy importante el tema de la ley de Ohm, ¿verdad? En donde, dependiendo de la intensidad es muy importante, lo que ocasiona la muerte en una persona no es el voltaje, es el amperaje. Entonces, dependiendo de los amperios, o se llaman los miliamperios, así vamos a tener que tener situaciones que podrían darse a las personas en donde si no tienen una resistencia correcta, la resistencia la hace 1. Y como el ser humano eh, tiene líquido, entonces no es un buen conductor, ¿verdad? La corriente, algo pasa. Entonces, esto es un ejemplo de efectos fisiológicos en el cuerpo que puede, dependiendo de los segundos y dependiendo de la intensidad de la corriente, por encima de los 200 miliamperios, puede darse circunstancias, por ejemplo, de menos de un ciclo cardíaco, por ejemplo, o poder... Aquí lo importante es que la electricidad puede conllevar alguna consecuencia aparte de la quemadura, una situación que no queremos que nos pase el tema de una muerte inesperada, ¿verdad? En la ley de Ohm, como repito, el tema de lo que ocasiona la muerte es el amperaje, y esto sería que el amperaje como tal es por la tensión entre la resistencia. Ser mayor la resistencia, menos la cantidad de amperaje. Ser mayor el voltaje, pero menor la resistencia, mayor cantidad de amperaje. ¿Por qué? Porque la ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual a la tensión entre la resistencia. ¿Okay? Y ese es un ejemplo de aplicación, como estaba mencionando. Si nosotros tenemos controlado específicamente la resistencia, a donde yo cada vez que aumente la resistencia, el voltaje es menor, por lo tanto tenemos menor cantidad de amperios o miliamperios. ¿Okay? Y en los últimos que voy a mencionar acá, que es muy importante, ¿cuál es? La señalización de seguridad. Ojo, señalización. Esta señalización nos puede permitir identificar diferentes tipos de riesgos que pueden ocasionar en las personas, en donde podamos acatar esas indicaciones. ¿Para qué? Para proteger nuestra seguridad y la de los demás, en donde podemos como utilizar obligatoriamente un equipo de protección personal. Peligro. De aquí en adelante debe de utilizar equipo de protección personal. Peligro, alto voltaje. ¿Ah? Prohibir el acceso de cierta sección de la planta, tomar precauciones de encontrarse en un sector de alto voltaje, pero lo cierto es que ni tan siquiera decía nada. Donde llegamos no había nada, señalización de nada. Se agarra cualquier cosa y puede utilizar cualquier cosa. Ojo, tengan cuidado. Entonces, es importante esa señalización, no solamente para advertir el peligro, la precaución, también está el tema de la obligación y el tema también de identificación y otros de salidas, por ejemplo, de extintores, botiquines de primeros auxilios y otros. Entonces, no es que a mí me invente, no, existe una norma como tales en donde dice lo siguiente: las señales de obligación son aquellas señales que obligan a un tipo de comportamiento ante una condición de riesgo. Se utiliza principalmente para indicar la exigencia del empleo de cierto equipo de protección personal. Entonces, esta señal que es un círculo, ¿verdad? De esta manera, con cuadro, dice, la señal tiene una forma circular con un fondo azul oscuro. Dentro de la figura se presenta una imagen con la parte del cuerpo que debe utilizar equipo de protección personal. Algunos de estos mensajes son
protección para los ojos, para la cabeza, los oídos, protección total. Señales, y esos son de obligación. Existen, ojo, obligación, otro es prohibición. Está completamente prohibido, ¿ok? Son señales que prohíben a las personas ejecutar alguna acción que pueda poner en peligro su seguridad, su salud. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene una forma circular y con un borde de una línea transversal color rojo y fondo blanco. ¿Ok? Entonces, tenemos prohibido fumar, prohibido pasar, prohibido comer, prohibiciones, por ejemplo. El otro son señales de precaución. Ojo, precaución, en donde advierten a las personas seguir cierto comportamiento bajo una circunstancia de riesgo. No es que pueda pasar, sino, ojo, tenga cuidado, despiértese, como verían por allí. Ojo, tenga mucho cuidado y eso es de esta forma. Por ejemplo, los riesgos de incendio, de alto voltaje, sustancia tóxica y otros. Existen otras señales que son de salvamento, seguridad, que los que nos dicen es, bajo una situación de emergencia, cómo actuar, qué vamos a buscar, qué tenemos que buscar para poder salir, por ejemplo, de una localidad, por ejemplo, cuáles son las salidas de emergencia, por ejemplo, las señales de salvamento que nos dice, bueno, aquí se encuentra el botiquín y otra serie de circunstancias. ¿Ok? La camilla u otras. En el caso de señalizaciones de lucha contra incendios, por ejemplo, los extintores, en los cuales nos brindan, por ejemplo, situaciones que nos dicen, bueno, cuáles son los equipos de protección contra incendio, en donde esos son los que nos evidencian, se crea un cuadro en color fondo rojo y una figura que utiliza una imagen que nos puede decir extintores, mangueras, alarma u otras. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quería hablarles el día de hoy. Todo eso lo pueden encontrar en el libro con los dibujitos, en estos. Ahora, para no dejarlos allí, ya, permítanme un momento. Es importante acá hacer lo siguiente. Cuando estamos hablando del tema de señalización, repito, no es un tema que yo llegue y corte un papelito y yo lo quiera hacer de esa manera. No, existe una norma en específico de seguridad de salud, en donde nos dicen los tamaños, en donde nos dicen los colores que deben de utilizar. No es que yo quiera usarlo de esa manera o no. Eso va a depender, obviamente. También depende del tipo de labor que estoy realizando, también de los locales como tal, en donde si tenemos, un ejemplo, gradas que, que llegan a un segundo piso, tercero, cuarto y quinto. Bueno, ¿y cuál es la señalización que hay? Ahora, esa señalización no es que tenga que decir en chino, en japonés, usted lo va a entender en cualquier parte del mundo donde usted esté sin necesidad de saber el idioma. Lo importante aquí es saber que la nomenclatura de este tipo son mediante símbolos que nos permiten reconocer ciertas circunstancias. Entonces, con respecto al proyecto, si ustedes tienen esa circunstancia, pues visualícenlo si son necesarios. Ahí me decían, profesor, pero es que vieras que yo lo estoy haciendo en una escuela. Ajá. Y yo veo que ahí no tienen nada, pero es que no es riesgoso. Ahí un incendio, todas las paredes son de concreto. Yo le digo, ajá, las paredes, ok. Y ahí limpian. Por supuesto, profesor. ¿Y con qué limpian? Ah, con unos aditivos y todo. Mira qué lindo lo dejan todo. ¿Y dónde están esos? Ah, los tienen en un lugar bajo llave, cerrado. ¿Y a dónde? A la par de la parte de música. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué tienen ahí? Ah, no, tienen unos combustibles ahí, pero todo bien, cerrado. Cerrado. Ujú. Y si pasa algo, no, si pasa algo ya saben todos que tienen que correr. ¿Hacia dónde? De ahí, creo que hacia una placita que tienen allí. Y le hago yo, ¿usted se ha fijado bien esa placita que tienen allí? Y comenzaron a investigar, resulta que la placita que lo que tenía era donde estaba el tanque séptico. Entonces, el punto de reunión iba a ser ahí. Imagínense la cantidad de niños ahí encima, ¿verdad? Entonces yo le digo, no, suave, usted va a cocinar, va a cocinar más bien un riesgo mayor. Entonces, a nivel de anécdota, ¿verdad? Y entonces para que ustedes verifiquen efectivamente en lugares de trabajo. A ver, todo es aquí un tema de crítica, pero una crítica constructiva que le permita poder tener por lo menos a la empresa alguna circunstancia que le indique de cómo poderse proteger en el caso de algún incidente.
No sé si tienen alguna duda. Por el momento no, profe. ¿Alguien más con respecto al proyecto, con respecto a lo que vimos el día de hoy? Que esos son factores muy importantes y relevantes y que deben de tomarlos, repito, para el proyecto. Todos esos factores, todos deben de estar. Todos se presentan de mayor o menor forma. ¿De acuerdo? ¿No tiene preguntas? ¿No? Veo. Profe, yo sí, como un ejemplo de cómo podríamos presentar alguna de esas cosas que ha mencionado dentro del proyecto. Como un ejemplito así pequeño, porque yo soy media perdida. Eso va en el marco teórico, ¿verdad? No, ¿No? no. El marco teórico lo que le va a reflejar a usted es la teoría para pues aplicarla. El marco teórico usted le va a decir con cuáles son las bases para poder aplicar, por ejemplo, factores de riesgo, pero resulta sucede que en la empresa donde están no todos los riesgos están evidenciados de tal manera, entonces ¿cómo vamos a poner? O sea, vamos a ver, hay un tema muy interesante que la gente cree que un marco teórico es simplemente coloquemos teoría y ya cumplí. No, eso no es un marco teórico. Es donde aquellos que nos permita referenciarnos para en el caso que no conozcamos alguna definición en específico, alguna circunstancia que queremos hacer ver. Pero lo que sí es cierto, lo que sí tiene que estar todo eso es en un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Es cuando ustedes toman el libro y lo que estamos viendo aquí, cada uno de los factores, y comienzan a decirme cuál es la metodología que ustedes van a aplicar para extraer y decir cuáles son los riesgos que se presentan en esa empresa. ¿Cuál es la metodología que ustedes van a aplicar? Primero. Luego de allí, ya que me dijeron cuál es la metodología y me dicen cuáles son las herramientas que van a utilizar, ¿ok? Entonces, ahí es donde ustedes dicen, por ejemplo, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer visitas, vamos a hacer una serie de cosas, vamos, o sea, qué sé yo. Entonces, esa es la metodología. Después viene el diagnóstico. Y ahora sí, determinamos si todo eso está o no está. Vamos a evidenciarlo en ese diagnóstico. Luego de que se hace ese diagnóstico, ahora sí, ok, obtenemos datos ya cuantitativos y cualitativos. Las dos son importantes. ¿Para qué? Para reflejar qué? Datos estadísticos en decir cuánto es el nivel de porcentaje de ciertas circunstancias, de enfermedades, otras cosas, en donde posteriormente podemos decir, mira, es que aquí entonces se presenta una posible solución, no lo vemos como un problema, una posible solución a las cosas, a pesar de que diga el problema planteado, cuál es lo que más les está chimando el zapato. Entonces, de ahí sacamos las posibles soluciones e implementaciones. Pero ¿cómo vamos a hacer una solución si ni tan siquiera sabemos qué es lo que le duele? Para eso está el diagnóstico. Y veo que aquí tenía una consulta. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, sí, gracias. Mucho gusto. Dicen acá, ¿podríamos considerar una institución como una municipalidad para realizar el proyecto? Claro, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es igual, estamos hablando, cumple las condiciones laborales, tenemos personal, la gente llega a hacer sus labores, hay situaciones que incluso, no solamente eso, nosotros, ciudadanos, lo visitamos. Usted, cuando yo llego allí, no tengo ni tan siquiera civilización, no sé nada de aquí, y es como dicen, llego allí y resulta que no veo nada, y resulta que sea un incidente o un accidente o alguna circunstancia que no queramos de un terremoto. En Costa Rica no suceden terremotos ni temblores, ¿verdad que no? Como no existe eso, entonces no hay ningún problema. Entonces, tranquilo, voy, parto sin novedad, pero eso no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, el involucramiento acá es incluso también a nuestros clientes, en donde en un momento determinado, como yo ya sé cómo salir, entonces yo me aprovecho y yo me paso por encima de los clientes y salgo y dejo a la otra persona allí. No, 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 suave. ¿Cuál es la manera de utilizarlo también para personas externas a la institución? Laboralmente estoy hablando.
¿verdad? Pero que a la hora de ingresar a el lugar de trabajo forman parte ¿de qué? Del personal que está allí que necesitamos que actuar. En caso de un incendio, en el caso de algún riesgo, la persona le pasó algo. Entonces, ¿cuáles son las brigadas? ¿Tienen brigadas? ¿Qué brigadas tienen? No, no tengo brigadas. Es más, profesor, ¿para qué le cuento? Si tan siquiera tienen un comité de salud ocupacional. Ay, no tienen ni tan siquiera, no. Ah, no, no, vea, profesor, vea, es que tenemos más de 100 trabajadores y no tenemos una unidad. Estamos irrespetando la ley, número uno. Dos, ¿cómo se conforma eso? ¿Cómo se come eso? Entonces, a ver, hay mucho donde podamos abarcar, pero resulta y sucede que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Cuáles son las circunstancias que realmente pueden conllevar a una situación de riesgo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es la única forma de poder, cómo detectamos que el paciente, qué es lo que le duele para poderle recetar algún tipo de tratamiento? La única es escuchándolo, la única es observándolo, la única es tomándole radiografías, tomándole una serie de muestras, tomándole de muestras de orines, de heces, cómo está con el triglicérido, cómo está con el exterior, cómo está. Es igual acá. Tenemos que ver cómo está a lo interno de la empresa, qué es lo que tiene, qué es lo que realmente le duele, para posteriormente poder decirle, veas que usted lo que le duele realmente, si usted le duele en el hombro, le duele en la nariz, le duele cada vez que se toca en la cabeza, le duele, a usted lo que le duele es la punta del dedo. O sea, realmente vamos directamente a la punta, ok, es ahí, vamos a actuar ahí. No sé si me doy a entender, porque resulta y sucede que algunas personas me dicen, voy a hacer un plan de evacuación, ok, perfecto, porque se determinó que el riesgo que tiene este edificio y las personas y todo, ok, perfecto, perfecto, va bien, está al punto de meter el gol, resulta y sucede cuando lanza, la pegó en el travesaño, como dirían por ahí. ¿Por qué? Porque hizo una, hizo todo un proceso prácticamente para el último piso. Era de 6 pisos y resulta que todo lo hizo para el último piso. Y yo les digo, y cuando tiembla o con alguna situación de esas que hacen los del cuarto, que hacen los del tercer piso, de salen corriendo. Ya. Y el último piso van a ir con buen orden y disciplina, porque así les vamos a hacer un procedimiento. Digo yo, no, usted tiene que verlo integral. En ese tipo de cosas sí tiene que verlo integral. ¿Por qué? Porque es el edificio como tal. Usted no puede verlo como un área o una unidad, a no ser de que usted me estén hablando de que se presenta alguna situación, por ejemplo, de que la proyección de partículas es en un área en específico que está dañando a toda alrededor, pero tenemos que ir al foco. ¿De acuerdo? Aquí me pregunta María Campos. Sí, adelante. Profe, una consultita. Viera que la empresa que nosotros estamos evaluando ir es una pyme, pero tiene solamente 6 empleados, digamos. Es una pyme que estaba pues bastante establecida en su actividad productiva y demás, pero yo tenía esa duda, si no hay problema por la cantidad de empleados que maneja. Eso no es una pyme, es una MIPYME. Ok. Primero que nada, no es una pyme, ¿verdad? Porque la cantidad de personal es superior a la pyme, es una MIPYME, le llaman, ¿verdad? Ahora, dependiendo de qué labores hacen. Viera que es que, bueno, ahorita la compañera es la que ha tenido el contacto con ellos y ella fue la que le explicaron en primera instancia. Es el señor que labora ahí, da como también asesoría en seguridad ocupacional, pero pues la compañera me comentaba que ella que conoce la empresa como tal, dice que sí, es una casa pues antigua y aparte de eso, o sea, sí hay bastantes violaciones al reglamento y demás, ¿verdad? O sea, sí hay bastante material, no solo por la estructura como tal, sino pues por la falta de protocolos que hay, a pesar de que se dedican a eso, ¿verdad? Claro, sí, sí me llamó la atención porque a veces, como dicen, casa herrera, cuchillo palo, ¿verdad? Pero sí me llamaba la atención lo de la cantidad de personas y por eso pues prefería hacer Sí. la A consulta. ver, no es tanto la cantidad de personas, sino que cualquier cosa me indican a ver qué tipo de labor están realizando allí para ver si. A ver,
yo no les voy a decir un no por no, sino le diría un no porque, en el sentido de decir, bueno, sobre todo es si se les va a complicar conforme vayan pasando, trayendo la información para poder dar el proyecto, ¿me explico? Entonces, Ujú. si hay situaciones donde no tienen la información necesaria, carecen de ciertas circunstancias para poder brindar ese análisis y esa recolección de datos, yo le diría suave, mejor ahí G no, pero estoy abierto en ese tipo de cosas, yo no tengo ningún problema, pero sí mejor que me señalen por un correo y me digan es que tienen esto y esto, de eso se dedican y ahí lo analizamos, porque por eso le comienzo a hacer, si usted me dice eso, yo comienzo a hacerle una serie de preguntas. ¿Para qué? Para analizar si efectivamente puede cumplir para que hagan el proyecto. Porque así Ah, por ok. el así, yo le digo, es que es una empresa de zapatos. Y resulta que al fin y al cabo terminó que no es una empresa de zapatos, es una empresa importadora, que lo que hace es importar los zapatos y simple y sencillamente lo que hacen los traen y buscan a alguien que se los envíe para otro lado ya. O una línea, o una empresa de línea blanca, que resulta que le digo, bueno, no importa, es una empresa de línea blanca, pero ¿cuál es la transformación del producto? No, es que nosotros lo agarramos y los embalamos, les hacemos eso, tenemos como 30 empleados en donde cada uno hace esto. Ajá, porque, o a no ser que usted me diga, no, es una empresa de línea blanca en donde nosotros lo que hacemos es simple y sencillamente prestar los camiones para que se los lleven. Me Ujú. explico, es decir, Que la actividad mmm, no da para claro, analizar porque todo hay que el... analizarlo, o sea, no Ujú. solamente por el nombre, como dicen por allí, no solo por Sí, la portada, sino por qué es lo ah, que tiene a lo interno. realmente hace, sí. Ah, ok, profe, entonces voy a proceder a enviarle ya el correo pues con las especificaciones de más que de lo que hace la empresa. Hable con su compañera para que tenga mayor datos, ¿verdad? Ujú. Para que podamos visualizarlo. Y, a ver, otra cosa, o sea, casa de herrero, cuchillo y palo, como dice su persona. Efectivamente, hay empresas transnacionales, ¿verdad? Que dicen que tenemos. Y a la hora de llegada, hay algunas que sí cumplen todos esos estándares. Pero yo voy más allá que cumplir los estándares. Aquí es un tema de ayudar. Es Ajá. un tema de poderles brindar, o sea, lo que yo quiero que ustedes se vendan, y ojo, cuando yo digo se vendan, en sentido de buena intención, en el sentido bueno de la palabra, en el sentido de que lo que le vamos a brindar les pueda servir. Si ellos no quieren, es un tema de ellos, pero nosotros le podemos brindar esas posibles soluciones, pero repito, esas soluciones no pueden venir del aire, no pueden venir de un libro, sino realmente podemos investigar específicamente la compañía, la empresa, en donde nosotros la barremos y vamos a buscándole circunstancias que pueden llevarse a niveles de riesgo y a los factores de riesgo que estamos viendo, que son posibles circunstancias que se le puedan presentar a las personas. ¿Por qué? Por A, B, C, D, F, según los tipos de riesgos. Ah, ¿De perfecto, acuerdo? profe. Muchas gracias por la aclaración y pues ahí le Con- voy a escribir. Entonces. Claro, con mucho gusto. Igual para todos. Si ustedes tienen alguna dudilla allí que digan, no, es que no siento, todavía siento que esta empresa no se me ajusta y es que qué susto, ¿verdad? Eh, Adelante, siempre y cuando tengan información, porque repito, a ver, la municipalidad, yo le digo sí, pero si usted me dice, es que, por ejemplo, el muchacho que me escribió de la municipalidad, sí, pero es que yo lo voy a hacer en la municipalidad, pero solamente en la parte de catastro. Yo le digo, pero ¿y qué es lo que tienen? O sea, me explico, ¿qué es lo que tienen en catastro que es tan peligroso que se pueda traer abajo toda la municipalidad? Es que trabaja un amigo mío, o trabaja mi esposa, o ahí trabaja mi novia, o ahí trabajo yo. Sí, pero ¿qué es el impacto realmente? O sea, si me está hablando de la municipalidad, cuando digo municipalidad, para mí es toda la municipalidad, el edificio municipal como tal. O que me diga, no, es que no es el edificio municipal, es el edificio de operación, por ejemplo, de obra. Ok, pero para eso está una delimitación del proyecto, para eso ustedes tienen que identificar. ¿De acuerdo? Porque igual cuando dije yo el tema de que vamos a hacerlo en la Caja Costarricense de Seguro Social, yo me agarraba la cabeza y decía, uy, Dios mío, ¿cómo van a hacer eso? Claro, es que en el EVAIS tal cosa. No, o sea, ustedes no lo van a hacer, entonces van a hacer en tal EVAIS. Sí,
Ah, no, usted me dice en la Caja Costarricense de Seguro Social, estamos hablando de todos los EOS, de todos los hospitales, no, suave, suave, no, ok, delimítemelo. Ah, va a ser en el EOAI de tal, para la atención de taca, taca, taca. Ah, ok. ¿Por qué? Repito, el que mucho abarca, poco aprieta, pero tenemos que identificar correctamente en dónde se va a realizar. ¿Municipalidad? Sí. ¿Dónde? Toda la municipalidad. ¿En qué sentido? En el caso de algún riesgo, por ejemplo, estoy dando, la que el compañero me hizo esa consulta y aquí le estoy dando de nuevo la respuesta. Es siempre y cuando estemos hablando de que usted no me va a decir, ah, es que es en la oficina del alcalde. Le digo, no. Ah, es que es en la oficina de, qué sé yo, no sé, la parte de recursos humanos. No, es que, no, o sea, no. Tenemos que ver, primero vemos macro y pues tenemos que ir a lo micro. Es decir, vemos toda la municipalidad como tal y tenemos que ver en dónde es que está la circunstancia para poder abarcar y que podría impactar al resto. ¿De acuerdo? Listo, entonces, jóvenes, de mi parte es todo un placer, realmente repito, y si tienen alguna consulta, me la hacen llegar, por favor, en la plataforma, para eso está la plataforma, alguna circunstancia que puedan ver ustedes y decir, ay, me falta tal vez esto para poder tener bien claro, para eso estamos, ¿de acuerdo? Listo. A todos, un gusto y Muchas gracias, profe. nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Nos Hasta vemos luego. la próxima. Nos vemos la Tanto próxima. gracias.